Un luchador arrogante humilla públicamente a un hombre mayor frente a su hija, solo por lucirse ante las cámaras. Brad Carson cree que el ruido lo justifica todo, hasta que se enfrenta al silencio firme de Marcus Reed. Sin gritar, sin venganza, Marcus sube al ring no para destruir, sino para enseñar. Pero solo escuchen cómo terminó esta historia y por qué la lección fue mucho más dura que cualquier golpe. El auditorio estaba lleno, pero el ambiente no era de gala, más bien de expectativa, como si todos esperaran que alguien encendiera una chispa. La rueda de prensa de la Liga Regional de MMA en Newark se desarrollaba en un gimnasio local, con focos baratos colgados natrubos y un tab cubierto con banners con logotipos de sponsors. Los periodistas locales, algunos con micrófonos improvisados, otros grabando con celulares, seguían la rutina con una mezcla de curiosidad y resignación. Había combates anunciados, nuevos talentos presentados, pero todos sabían por qué estaban ahí. Por el show de Brad Blaze Carson. Brad, 28 años, peso welter, mandíbula cuadrada y tatuajes que parecían cuidadosamente elegidos para reforzar su imagen de tipo duro, hablaba como si estuviera en un set de televisión. Su voz era más fuerte de lo necesario, con pausas estudiadas y risas para provocar al público. Cada respuesta era una provocación. Hablaba de su próxima pelea con arrogancia, asegurando que su oponente no duraría ni un asalto, que estaba hecho para el highlight, no para la competencia. Y entre una frase y otra, lanzaba miradas al público, buscando alguna reacción, una excusa para subir la temperatura. Fue entonces cuando notó, sentado al fondo junto a una columna, a un hombre que no estaba ahí como fan. Era Marcus Reed. Mono azul marino, botas gastadas, manos grandes y marcadas por el trabajo físico. Técnico de mantenimiento del gimnasio, responsable de revisar las luces, los aires, los lockers, pero también exboxeador amateur en sus años de juventud, con decenas de peleas en torneos comunitarios. Un hombre que conocía el ring, aunque ahora solo lo limpiara. ¿Y tú qué?, soltó Brad, señalándolo con el mentón y con media sonrisa torcida. ¿Estás esperando que te den un contrato o viniste a limpiar el sudor? Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos periodistas bajaron la vista, otros activaron la grabación. El moderador, un empleado joven de la liga, titubeó pero no intervino. Brad continuó, como si hubiera olido sangre. Miren nomás, el veterano de los trapeadores. ¿Tú también peleabas hace qué, 30 años? Tal vez te dé un autógrafo cuando termine, o te enseño cómo lanzar un jab con estilo. Y alzó el puño, con burla. Marcus no se movió, ni siquiera pareció molesto. Solo levantó la mirada con la calma de quien ha escuchado mucho en su vida y ha respondido poco. Esperó a que el silencio volviera a ocupar el espacio, y entonces habló con voz baja pero firme, que obligó a todos a escuchar. ¿Tú siempre hablas así con la gente o solo con los que piensas que no importan? La frase cayó como una piedra en el agua, sin gritos, sin amenaza, solo una pregunta que revelaba todo. El ego de Brad, la mirada clasista, la necesidad de humillar para sentirse grande. Y lo que era peor para él, la respuesta honesta de Marcus había ganado respeto en la sala, no con ruido, sino con verdad. Brad fingió una carcajada, se acomodó en la silla como si nada, pero su sonrisa ya no era tan confiada. El momento se le había escapado, y lo sabía. Mientras tanto, Marcus volvió a cruzarse de brazos sin buscar la atención. Para él, todo estaba dicho. Y aunque nadie lo sabía aún, ese fue el primer golpe de la pelea. Y no lo había lanzado un luchador. 20 segundos, audio imperfecto y encuadre tembloroso. Bastó con la pregunta de Marcus y el gesto congelado de Brad para que la secuencia corriera por todas partes. Primero fueron cuentas locales de deportes, luego páginas que viven del momento, y, al final de la tarde, ya estaba en compilaciones de mejores y peores momentos de la semana. Los comentarios se apilaron como fichas. Análisis de pasillo, chistes fáciles, indignación sincera y ese tono de tribunal que solo aparece cuando miles miran lo mismo a la vez. Evan Price, manager de Brad, llamó antes de la medianoche.
Su voz sonaba diligente, como quien toma notas incluso cuando no hay nada que anotar. La provocación trae tráfico, dijo sin rodeos. Te están mencionando en todos lados. Hay que mantener la ola. 2 publicaciones al día, un directo mañana y si puedes, una historia con algo juguetón. Nada ofensivo, solo picante. Brad escuchó apoyado en el respaldo, con una sonrisa que no pedía permiso. La misma lógica de siempre. Atención es igual a oportunidades, y oportunidades son contratos. Si el público exige chispa, se le da chispa. Si se ofenden, mejor, más comentarios, más alcance. Para él, la ecuación estaba resuelta desde hace tiempo. La fama, pensaba, no necesita disculpas, solo constancia. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Marcus fichó su turno nocturno en el gimnasio. Revisó los filtros de aire, cambió un par de tubos, ajustó una bisagra. El teléfono vibraba con notificaciones que no abrió. Cada zumbido era un recordatorio de que un momento simple, una pregunta tranquila, se había convertido en espectáculo. Decidió no mirar, enfocar la mente en lo mecánico, apretar, limpiar, revisar. La rutina como refugio. A la mañana siguiente, la rutina se quebró. Tiana, su hija de 12 años, llegó del colegio con los ojos húmedos y el uniforme arrugado. No habló de inmediato. Dejó la mochila en la mesa y se quedó de pie, como si el piso se hubiera vuelto más angosto. Lo vieron todos, alcanzó a decir. Dijeron que tú solo eres el señor de los trapos, que ese hombre te puso en tu lugar. No hubo palabras groseras en su relato, pero sí ese filo que se cuela cuando la burla adopta forma de coro. A Marcus le dolió donde no se ve, no por los desconocidos, sino porque su niña había tenido que aprender en un aula ruidosa lo cruel que puede ser la mirada de muchos. Él respiró hondo, despacio, buscando en el fondo algo útil. Recordó por qué colgó los guantes. 2 trabajos, horarios corridos, el deseo simple de que Tiana creciera con tiempo para el estudio y una mesa estable. No había espacio para riesgos, no cuando la vida ya era un equilibrio de cuentas y responsabilidades. Hizo lo que siempre había hecho, preparar desayuno, preguntar por tareas, revisar que la bicicleta tuviera aire en las llantas, gestos pequeños para cuidar lo grande. Pero la red no duerme. Esa misma tarde, Brad subió historias desde el vestidor, riéndose con 2 compañeros de equipo. Dicen que anoche alguien quiso darme lecciones, bromeó sin mencionar nombres, mientras envolvía sus manos con vendas nuevas. En otra toma, sostuvo las vendas al revés y, mirando a la cámara, comentó: para quienes no saben ni cómo va esto, clase gratis, primero se aprende a atarlas. La frase era un dardo con sonrisa. No insultaba de frente, insinuaba, y la insinuación, bien calibrada, suele doler más. El público, que había empezado a molestarse por la escena de la rueda de prensa, reaccionó con fuerza. Algunos pedían respeto, otros celebraban el papel de villano que Brad interpretaba con soltura. Los algoritmos hicieron el resto. Cada réplica alimentó la siguiente. Cada réplica parecía exigir otra respuesta. Evan aplaudió en privado. La curva de menciones subía. Lo estamos logrando, escribió en un mensaje. Brad respondió con un pulgar arriba y un clip entrenando, entre golpes al saco y guiños a la cámara. Marcus, por su parte, intentó blindar la casa del ruido. Habló con Tiana en la sala, las manos entrelazadas sobre la mesa. Mira, a veces la gente confunde atención con valor. Nuestro valor no depende de un video. Ella asintió aunque la herida aún estaba fresca. Le pidió que no respondiera en línea, que no se metiera en guerras de comentarios. Él prometió que no lo haría. Sabía que entrar en ese terreno es como discutir con un eco. Siempre devuelve algo, nunca te escucha. Sin embargo, el gimnasio se volvió distinto. Algunos saludaban a Marcus con un respeto silencioso. Otros evitaban su mirada, como si temieran quedar pegados a una historia que ya tenía bando. El supervisor le ofreció salir por la puerta lateral para evitar interrupciones. Marcus agradeció, pero se quedó en su ruta de siempre. No iba a cambiar su forma de trabajar por un video. No ahora. Esa noche, al cerrar, encontró un par de notas anónimas sobre el mostrador. Una decía: gracias por cómo hablaste. La otra, escrita con letra nerviosa: no dejes que te falten al respeto. No eran grandes gestos, pero hicieron algo importante. Amortiguaron el golpe. También le recordaron que, incluso en medio del huracán, hay gente que mira sin ruido y entiende. Mientras el odio hacia Brad crecía en los comentarios, esa mezcla de desaprobación y cansancio con los personajes diseñados para provocar, él redobló la apuesta con la confianza de quien cree que controla el relato.
Hizo un directo breve. Habló de disciplina, de espectáculo, de que el combate es también entretenimiento. No se lo tomen tan en serio, dijo, como si no supiera que había tocado algo más profundo que una simple broma. En casa, Tiana se sentó junto a su padre a ver un viejo cuaderno donde Marcus guardaba recortes de sus días de boxeo amateur. Pequeñas notas de torneos comunitarios, fotografías en blanco y negro arrugadas por los años, nombres escritos a mano en márgenes que ya amarillean. No era nostalgia por gloria perdida, era memoria de esfuerzos reales, de madrugadas y de entrenadores pacientes. ¿Te dolía cuando perdías?, preguntó ella. Sí, pero dolía menos cuando sabía que había respetado el trabajo, respondió Marcus. La noche avanzó en silencio. El teléfono siguió vibrando, pero ahora su sonido parecía lejano, como lluvia detrás de una ventana gruesa. Marcus entendió que el desprecio público era apenas la superficie. Lo que importaba era la mirada de su hija y la forma en que mañana la recibirían en clase. En esa certeza, sin discurso ni promesa grandilocuente, empezó a formarse algo más firme que el orgullo, la determinación tranquila de poner límites con hechos, no con ruido. Y mientras la red se alimentaba de chispas y reacciones, una pregunta, la misma que lanzó en la rueda de prensa, seguía flotando sobre todo el asunto. ¿De verdad hacía falta humillar para brillar? En los días siguientes, esa pregunta volvería, más fuerte, y con ella, el giro que nadie estaba esperando. El anuncio fue breve, casi un detalle en la agenda del evento. El promotor de la liga, buscando aumentar el interés en una cartelera modesta, propuso una exhibición benéfica de 3 asaltos durante el intermedio. La invitación era abierta. Brad Blaze Carson se enfrentaría a cualquier voluntario del gimnasio sede. Nada oficial, sin récord en juego, solo un show controlado, según lo describieron en redes. Un gesto de cercanía con la comunidad. Brad aceptó con entusiasmo exagerado, soltando una carcajada frente a las cámaras. Que venga quien quiera, yo regalo espectáculo hasta en los descansos, dijo, firmando los papeles sin siquiera leerlos. Para él, era una oportunidad más de sumar clips virales y seguir moldeando su imagen, confiado, arrogante, impredecible. Un par de movimientos llamativos y otro video en circulación, sin riesgo real. Cuando Marcus escuchó la noticia, su reacción fue neutra. No se sintió provocado ni desafiado. No se vio a sí mismo como parte de ese juego. Estaba concentrado en lo suyo, terminar el turno, acompañar a Tiana en los deberes, preparar cena y apagar luces a tiempo. La exhibición era ruido, nada más. Pero el ruido llegó hasta su casa. Esa misma noche, mientras doblaban ropa en silencio, Tiana, que rara vez insistía en temas que le dolían, dijo algo que no sonó como una súplica ni como un reproche, sino como una verdad que llevaba días masticando. No importa lo que digan, papá, tú siempre me enseñaste a poner límites. Marcus la miró en silencio, no respondió de inmediato, no hacía falta. Esa frase, dicha sin intención de empujar, fue como una semilla que encontraba tierra fértil en un corazón que llevaba tiempo conteniéndose. Aquella noche, después de que Tiana se durmiera, Marcus abrió un cajón que no tocaba desde hacía años. Dentro, unos guantes viejos, una toalla raída y una nota amarillenta escrita a mano por un entrenador de juventud. Las manos no son para herir, son para enseñar. Se quedó largo rato con esa nota entre los dedos. No pensaba en venganza, pensaba en el ejemplo. Pensaba en lo que representa no responder al odio con más odio, sino con presencia, con convicción, con técnica, con respeto. A la mañana siguiente, Marcus caminó hasta una casa modesta al otro lado de Newark. Tocó 3 veces y esperó. Le abrió Joe Álvarez, su viejo entrenador, retirado desde hacía años. Pelo blanco, ojos atentos, espalda encorvada pero alma recta. Pensé que ya te habías olvidado de este lugar, bromeó Joe, dejando que Marcus pasara sin preguntar más. Sentados en la cocina, con café negro y sin prisa, Marcus le explicó todo, no como quien busca consejo, sino como quien necesita verbalizar una decisión que ya empezó a tomar forma. Joe escuchó sin interrumpir. Cuando Marcus terminó, solo dijo,
Esto no se trata de tumbarlo, se trata de recordarle qué es respeto. Y eso se hace de pie, con guardia alta, sin caer en su juego. Durante la semana siguiente, cada madrugada, antes de su turno nocturno, Marcus se entrenó a puertas cerradas. Joe lo guiaba con palabras precisas, sin desperdiciar energía. Pies primero, todo lo demás se construye desde ahí. No busques castigar, busca marcar. Haz que vea cada golpe venir. Lo que más duele no es el golpe, es saber que no pudiste evitarlo. Marcus no necesitaba volver a aprender, solo tenía que afinar lo que nunca se le olvidó. Volvió a su base, guardia cerrada, respiración controlada, jab recto y económico. Paso lateral, pivote corto, mirada limpia. La misma fórmula que lo mantuvo invicto en las ligas amateurs durante 3 temporadas, no por fuerza, sino por control. Mientras tanto, del otro lado, Brad practicaba en un gimnasio con luces LED, acompañado de 2 cámaras y un editor de contenido. No pulía técnica, grababa entradas, bailes, burlas coreografiadas. Improvisaba saludos provocativos y ensayaba movimientos de celebración. Su motivación no era el rival, era la audiencia. Lo que más temía Brad, sin saberlo, no era perder una exhibición, era volverse irrelevante en el ruido constante de las redes. Por eso gritaba tanto, por eso exageraba cada gesto. La arrogancia era una armadura que empezaba a oxidarse por dentro. En sus historias hablaba con confianza artificial. Este sábado, en el intermedio, regalo un tutorial de cómo se boxea con estilo. El voluntario será testigo de clase, gratis pero inolvidable. Los comentarios se dividían, algunos lo aplaudían, otros empezaban a detectar el vacío detrás del espectáculo. ¿De verdad va a burlarse otra vez?, escribía uno. Alguien tiene que darle una lección, comentaba otro. Marcus no respondía, no anunciaba nada, solo entrenaba. Dormía poco, trabajaba igual y dedicaba 2 horas cada madrugada a lo que no se mide con vistas ni likes, la disciplina silenciosa. En uno de esos entrenamientos, Joe lo miró después de una ronda y dijo, ¿sabes por qué vas a marcar la diferencia? Porque tú no estás buscando fama, estás recordando al mundo que la dignidad no se grita, se demuestra. Así, sin levantar polvo ni hacer ruido, Marcus se preparaba, no para un combate de redes, para una lección que aunque durara solo 3 asaltos, dejaría un eco más largo que cualquier trending topic. La ira en él no era explosiva, era una brasa constante. No ardía para destruir, sino para encender un mensaje claro. Hay líneas que no se cruzan, y hay personas que te lo harán entender sin alzar la voz, solo con la mirada firme, los pies plantados y los guantes bien puestos. Y aunque nadie lo sabía aún, el verdadero espectáculo no sería el combate. Sería ver cómo alguien, con años de silencio a cuestas, regresaba al centro del ring no para pelear, sino para enseñar. La noche del evento, la arena se fue llenando con una mezcla extraña de expectación y morbo. No era un combate titular, ni siquiera un duelo parejo. Para muchos, aquello era una pausa entre peleas reales, un descanso vestido de espectáculo. Las entradas eran económicas, el cartel era modesto, pero los rumores habían hecho su trabajo. El tipo del video, el conserje, iba a subirse al ring contra Brad Carson. ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí sabían era que esperaban ver algo ridículo, breve, quizás hasta humillante. Brad fue el primero en entrar, acompañado por luces estroboscópicas y una canción que parecía diseñada para molestar. Movimientos exagerados, bailes ensayados, saludos burlones. Todo según el guión que él mismo se había escrito. Subió al ring con los guantes rojos y una sonrisa amplia, saludando a cada cámara como si estuviera en Las Vegas. Desde su esquina, su manager Evan asentía, satisfecho. Todo iba según lo planeado. Marcus entró sin música, sin show, con una camiseta sencilla, el rostro sereno y los guantes ya puestos. Caminó recto, sin mirar al público, como quien va a hacer su trabajo. A su lado, Joe Álvarez cargaba la toalla como un estandarte silencioso. Desde la tribuna, Tiana lo observaba sin pestañear.
Campana. Primer asalto. Brad salió ligero, confiado. Empezó a girar, fintar, lanzar manotazos de distracción, buscando una apertura rápida. No quería simplemente conectar, quería destacar, crear un momento viral. Se movía con soltura, como si bailara. Marcus no se movió con prisa, no cazaba, medía. Bajó ligeramente la postura, observó el ritmo de Brad y en cuanto lo vio cruzar la distancia sin protección, soltó un jab al pecho, directo, no fuerte, pero certero, solo para romperle el paso. Medio segundo después, otro jab, esta vez a la ceja, seco, limpio, un sonido sordo, casi elegante. Brad retrocedió con una sonrisa nerviosa. No era parte del plan. Acomodó el protector bucal con la lengua, levantó los brazos como si dijera, «Estoy bien», pero la ceja comenzaba a inflamarse. La audiencia, que al principio se reía, comenzó a bajar el volumen. Algo no encajaba. Este no era el show que les prometieron. Marcus no parecía improvisado. No corría, no huía, no buscaba aplausos. Solo estaba ahí, haciendo lo justo. Y lo justo era mucho. Segundo asalto. Brad apretó los dientes. Sintió que había perdido autoridad y necesitaba recuperarla. Lanzó un volado con fuerza, buscando cambiar el ritmo. Pero Marcus no estaba ahí. Un pivote, paso corto, cuerpo, cabeza, cabeza. Una pequeña combinación que no buscaba lastimar, sino enseñar. Luego, amarre justo, técnico, limpio. El árbitro lo separó. Brad volvió a su esquina con el pecho agitado. Sus músculos, entrenados para destacar, comenzaban a no responder con la misma gracia. Desde afuera, Evan gritaba, «¡Acábalo ya! ¡Hazlo ver ridículo!». Pero el público ya no pedía eso. Ahora observaba con tensión creciente. Se podía escuchar cómo bajaban los teléfonos, cómo subía el respeto. Porque lo que estaba ocurriendo no era lo que esperaban. Era mejor. Era verdad. Segundo asalto. Brad apretó los dientes. Sintió que había perdido autoridad y necesitaba recuperarla. Lanzó un volado con fuerza, buscando cambiar el ritmo. Pero Marcus no estaba ahí. Un pivote, paso corto, cuerpo, cabeza, cabeza. Una pequeña combinación que no buscaba lastimar, sino enseñar. Luego, amarre justo, técnico, limpio. El árbitro lo separó. Brad volvió a su esquina con el pecho agitado. Sus músculos, entrenados para destacar, comenzaban a no responder con la misma gracia. Desde afuera, Evan gritaba, «¡Acábalo ya! ¡Hazlo ver ridículo!». Pero el público ya no pedía eso. Ahora observaba con tensión creciente. Se podía escuchar cómo bajaban los teléfonos, cómo subía el respeto. Porque lo que estaba ocurriendo no era lo que esperaban. Era mejor. Era verdad. En el último minuto del segundo asalto, Marcus liberó una combinación corta precisa. 2 al cuerpo, 1 al mentón, un desplazamiento hacia su derecha y un último toque en el hombro. No buscaba knockout, no buscaba drama, solo desarmar el ego del otro con la herramienta más simple y poderosa que conocía, el control. Campana, fin del segundo asalto. Brad volvió a su banquillo respirando por la boca, con los hombros caídos y el orgullo esposado. No había sangre, no había gritos, pero había algo más duro de aceptar. No estaba ganando, y no entendía cómo. Tercer asalto. Marcus no cambió el ritmo, lo bajó, no por cansancio, sino por decisión. Le dio a Brad espacio, tiempo, silencio. Y eso fue lo más duro. Sin necesidad de castigo, lo obligó a ver su reflejo, un atleta brillante, rápido, fuerte, con una actitud pequeña, una postura vacía de propósito, un personaje que ya no sabía si era parte de una estrategia o una trampa que él mismo había creado. Brad intentó un último esfuerzo, una serie de pasos y fintas, pero no lo sostuvo. Marcus se desplazó, esquivó sin drama y le ofreció el centro del ring. Como si le dijera, aquí está, ocúpalo si puedes. Faltaban 10 segundos. Marcus dio un paso al frente y tocó suavemente los guantes de Brad, no como saludo, sino como gesto simbólico, como quien cierra una conversación con una última frase. Ya entendiste. La campana final sonó,
Pero el verdadero final había llegado unos segundos antes. El público se puso de pie, no por el espectáculo, sino por el mensaje. Y Brad, por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada, no con vergüenza, sino con algo nuevo que no sabía cómo nombrar: respeto. En un rincón del estadio, Tiana sonreía, y en otro, Joe asintió, como quien sabe que la mejor enseñanza no se grita, se da con guantes puestos y voz serena. La campana final no trajo un estallido inmediato. Por un momento todo quedó en pausa. Los jueces deliberaban, los luchadores respiraban, y el público digería lo que acababa de ver. No hubo knockouts, ni sangre, ni humillaciones coreografiadas. Solo 3 asaltos limpios, tensos, justos. Un combate que, más que un espectáculo, fue una conversación entre 2 estilos, 2 mundos, 2 maneras de entender el respeto. Cuando el anunciador se acercó con el sobre, la tensión se podía cortar con un suspiro. Decisión unánime: Marcus Reed. Entonces sí, la arena explotó, pero no con el grito salvaje de una victoria por fuerza, sino con el estruendo contenido de un público que sintió que algo correcto había sucedido. Como si todos, incluso los que vinieron por morbo, entendieran que fueron testigos de algo más valioso que una paliza: justicia limpia. Marcus alzó los guantes con discreción. No saltó, no gritó. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y bajó los brazos. Se giró hacia su esquina, donde Joe aplaudía sin emoción desbordada, como un profesor que ve a su alumno pasar una prueba importante. Desde la tribuna, Tiana sonreía, con las manos sobre el corazón. Del otro lado del ring, Brad se quitó el protector bucal con gesto lento. Su respiración aún era pesada, pero su mirada había cambiado. Ya no era desafiante ni vacía. Había en ella algo que parecía humano. Pidió el micrófono. Al principio nadie entendía por qué, pero cuando habló, no fue con la voz del personaje que había construido. Fue con la voz de alguien que, por fin, soltaba el disfraz. «Quiero decir algo», comenzó, titubeante. «Lo que pasó en esa rueda de prensa, lo que dije, no fue casualidad. Lo hice porque creí que eso vendía, que el ruido, la provocación, era lo que se esperaba. Cada contrato nuevo me pedía exposición, interacción, personalidad, y confundí eso con faltar al respeto». Hubo un silencio denso. Brad tragó saliva. «Me equivoqué. No lo digo por la derrota, lo digo por lo que vi esta noche, por lo que me enseñaron él y su hija». Y entonces giró hacia Marcus y Tiana. «Te pido disculpas, Marcus, y también a ti, Tiana. No tenía derecho a usar tu dignidad como estrategia». Marcus escuchó sin moverse. Luego dio un paso adelante. No levantó el micrófono, solo habló con el cuerpo. Asintió, aceptó. Pero cuando le ofrecieron el micrófono, sí pidió una condición. No un castigo, no una revancha, una forma de reparación. «Si esto va a significar algo», dijo Marcus con calma, «entonces que sirva para los que vienen detrás. Da una clínica aquí, en este gimnasio, para los chicos del barrio. No con tu logo, Brad, con tu tiempo, con tu nombre». Brad bajó la cabeza, y después simplemente dijo: «Hecho». Una semana después, un grupo de adolescentes esperaba, desordenado y escéptico, en el gimnasio donde todo había comenzado. No había cámaras, ni prensa, ni luces, solo la hora exacta y un hombre que llegó puntual: Brad Carson. Sin espectáculo, con una camiseta gris, guantes en mano y una carpeta con ejercicios básicos. «Hoy vamos a aprender a jabear sin bajar la barbilla», dijo sin levantar la voz. A su lado, Tiana lo observaba en silencio, sosteniendo un par de guantes nuevos que luego le entregó a un niño pequeño, Elijah, que había llegado con su hermano mayor. Elijah sonrió, se los puso con dificultad y se acercó al saco. Brad se agachó y le mostró cómo cerrar el puño sin tensión. Joe observaba desde el fondo del gimnasio, no intervenía, solo tomaba nota, mentalmente, de cómo una historia cerraba un círculo no con ruido, sino con hechos. Los días siguientes la ciudad habló, no de un escándalo ni de una pelea viral, sino del cambio, de lo que se sintió esa noche,
de cómo un combate que parecía una burla terminó siendo una lección precisa. Las redes, que habían encendido el fuego con rabia, ahora compartían el epílogo con una sonrisa terca. No fue una derrota, fue una clase. No lo tumbó, lo transformó. No gritó, enseñó. Y así, sin grandes discursos ni finales espectaculares, Marcus demostró algo que muchos habían olvidado, que a veces la victoria más poderosa no es la que se celebra a gritos, sino la que silencia un ego con respeto y hace que escuche por primera vez de verdad. La historia terminó como empezó, con una pregunta que no buscaba provocar, sino hacer pensar, y con una respuesta que no se dio con palabras, sino con la forma más difícil de enseñar, el ejemplo.